Estamos acá en un ejercicio de rendición de cuentas acerca del trabajo de la acción legislativa que se viene dando día a día del asambleísta Henry Moreno. En aquel sentido, nosotros, como ustedes conocerán, estamos con el proceso de fiscalización a la transcomunidad EP de la provincia de Pastaza. En el caso específico acerca de los dos estudios de factibilidad que se elaboraron en el año pasado y por los cuales se dio paso a la constitución jurídica de una operadora de transporte urbano acá en la ciudad de Puyo. Como ustedes recordarán, nosotros hemos hecho varias objeciones, lo hemos hecho a quien preside la transcomunidad, que es al alcalde doctor Roberto de la Torre, y lo hemos hecho al gerente de la transcomunidad, al señor Richard Méndez. Hemos comparecido con varios de los alcaldes que son parte de la transcomunidad a decirles que no se está cumpliendo en aquellos estudios de factibilidad, que no se está cumpliendo con los lineamientos mínimos que exige la Agencia Nacional de Tránsito, porque es de entender que cuando existe una transferencia de competencias, en ningún momento la competencia se puede gestionar de una forma que sea al margen de los parámetros que en este caso es el órgano rector, la Agencia Nacional de Tránsito, con aquellos. Y es así que nosotros hemos venido insistiendo por varias ocasiones. Recordarán ustedes que estuvo el ministro de Transporte acá y nosotros le hicimos llegar la insistencia acerca de un oficio que nosotros lo presentamos, que lo hemos presentado nosotros el 18 de enero a la Agencia Nacional de Tránsito y que está con el número de ingreso, el ANHM 2018, el 006. Ese oficio es el que ha servido de fundamento, este oficio que tiene un fundamento técnico, ha servido de base para que la Agencia Nacional de Tránsito, en ejercicio de sus competencias, es decir, que practique una auditoría a estos estudios de factibilidad, ha emitido el memorando ANT 2018-313 del 5 de abril del 2018, en el cual, señoras y señores, lo que se hace es ratificar lo que nosotros habíamos venido delineando ya de forma técnica. Es decir, que estos estudios de factibilidad no cumplen con los requisitos mínimos legales establecidos. En los lineamientos técnicos se evidencia, por ejemplo, que no se cumple con el estudio de la oferta en el transporte en el cantón Pastaza. No se cumple con observar los lineamientos de la demanda de pasajeros por modalidad con una base estadística. No se cumple con el determinar la infraestructura vial. No se cumple con el detalle de la población económicamente activa. No se cumple con el análisis de costumbres de movilidad del cantón. No se cumple con la identificación del medio de transporte. No se cumple con la identificación de la ocupación en horas pico y valle. No se cumple con las encuestas de número de carreras promedio. No se cumple con la determinación de paradas de acuerdo a la planificación de uso y ocupación de suelo. Eso por primera parte. Y en la segunda parte del informe también determina que con la información requerida y entregada, los estudios presentados no registran evidencia de cumplimiento de los 9 parámetros indicados en la resolución que rige al tema de la emisión de este tipo de estudios. Además, en la parte concluyente del estudio no se encuentran elementos técnicos que permitan entender el criterio de asignación de cupos. Se realiza un análisis muy general del transporte público. No se especifica el tipo de modalidad. La muestra no fue establecida en base a la población económicamente activa proyectada en el año en curso. No se hace una diferencia si es taxi ejecutivo o taxi convencional. Se mezclan en el análisis de carga liviana o camionetas doble cabina, misma que contemplan otra modalidad. Esto lo dice la Agencia Nacional de Tránsito en este informe y está disponiendo en la parte pertinente el seguimiento, el acompañamiento a este tipo de estudios que ha elaborado la transcomunidad, y además se va a exhortar, digo se va a exhortar porque esto tiene que hacerlo de forma oficial la Agencia Nacional de Tránsito a la transcomunidad. ¿Para qué? Para que se cumpla con los lineamientos básicos que emite la Agencia Nacional de Tránsito en la elaboración de estos estudios de factibilidad cuando han asumido las competencias, como en efecto ha sucedido acá en la provincia de Pastaza con cargo a la transcomunidad. Esto está rezando en la documentación que nosotros les vamos a dejar a ustedes, señores periodistas, para que en realidad sean testigos de aquello. ¿Qué es lo que viene a confirmar esta información? Lo que nosotros hemos venido señalando. Aquí nadie se opone a que existan cambios en el transporte, pero lo que sí puntualizamos es que esos cambios en el transporte
transporte tienen que darse en base a estudios que respondan a la realidad de la provincia de Pastaza, del cantón Pastaza, de la ciudad de Puyo, pero principalmente a estudios que tienen que ser elaborados de conformidad a la ley, estudios que en el caso de la transcomunidad no se están realizando, y de esa forma es que ha quedado demostrado que en realidad nosotros lo que estamos haciendo acá es que se verifique y que se logre el cumplimiento de la ley. Dicho sea de paso, nosotros tenemos otro tipo de acciones, como el dirigirnos a la Contraloría General del Estado, porque no se puede permitir que se hayan pagado $28.500 del pueblo, de los ciudadanos de la provincia de Pastaza, por algo que mediante la auditoría de quien tiene competencia, la Agencia Nacional de Tránsito, se dice a la final y se confirma que están mal hechos. Así es que en ese sentido nosotros vamos a dirigirnos a la a la Contraloría General del Estado para que intervenga en la transcomunidad, porque aquí ya existe un principio de prueba escrita, y además de eso, al Consejo Nacional de Competencias para que intervenga en la transcomunidad de tránsito, para que vea pues cómo se está llevando a cabo el tránsito acá en la provincia de Pastaza. Bien, en cuanto al proceso de la autorización, por ejemplo, para que el estudio que realizó la Mancomunidad o Transcomunidad se ejecute, se amplíe la oferta del servicio de transporte público y de transporte de pasajeros. Bueno, quien tiene la competencia aquí de auditar este tipo de estudios es la Agencia Nacional de Tránsito. Por eso nosotros nos dirigimos allá y nos están contestando que en efecto esos estudios están mal hechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí el alcalde? Y le hemos dicho al alcalde quien preside la transcomunidad, y le hemos dicho al señor Richard Méndez, que tiene nuevamente que volver a hacer unos estudios, tiene que hacerlos bien hechos, y obviamente ellos tendrán que responder, porque el 4 de mayo del año pasado aceptaron a conformidad estos estudios. Eso está en una resolución de la transcomunidad, pero no se puede venir a decir lo que dice el señor alcalde. El señor alcalde dice, esa es la opinión del consultor, eso es lo que dice. Mire, en derecho público, y toda la gente aquí por conocimiento general, cuando uno envía a hacer una consultoría como institución pública, en el instante en que se acepta a conformidad, eso se transforma en el criterio de la institución. Así es que esos procedimientos y esos procesos, como la creación de esa nueva operadora, son nulos de pleno derecho porque no tienen fundamento. Pero quien tiene que declarar la nulidad en todo caso es la transcomunidad. Se le ha pedido con toda la transportación de la provincia de Pastaza, e inclusive con los mismos actores barriales, se les ha pedido que conozcan esto, que se los trate en una sesión de la transcomunidad, pero hasta el día de hoy, con insistentes oficios que se ha dirigido, no han sido capaces de ponerlo en el tratamiento del punto del orden del día para que ellos también puedan dilucidar como integrantes de este directorio. Y ha tenido que ser la Agencia Nacional de Tránsito la que lo diga. No lo digo yo, lo dice la transcomunidad, lo dice la Agencia Nacional de Tránsito. No están cumpliendo lo que dice la ley, y obviamente eso pues creo que tiene que ser señalado por quienes tenemos competencia para aquello. ¿Cuáles podrían ser las sanciones en este caso, tanto al presidente de la mancomunidad del directorio, al doctor Roberto Latorre, como también al gerente? Bueno, primeramente yo creo que por la Contraloría General del Estado, por la experiencia que hemos visto, aquí tendrán que responder acerca de el poder haber recibido estos estudios que no cumplen con la ley. Eso en la primera parte, porque no se puede permitir que los recursos públicos sean gastados de la forma en que sea. Luego podría ser también una intervención de la misma Agencia Nacional de Tránsito, pero esa circular que será oficial, creo que será a través de la Agencia Nacional de Tránsito ya de forma oficial, porque aquí lo que está diciendo es, según este informe, que tiene que hacerse el acompañamiento necesario y que tiene que exhortarse a la transcomunidad a que se cumpla con la ley, porque a la final ha quedado determinado aquello. Lo que tanto se insistía y tanto se venía en rumores, simplemente ha servido para beneficiar a unos cuantos que estaban obviamente optando por aquellos cupos en esa nueva operadora, y hasta el día de hoy, con la demostración de aquello, no han sido capaces de revertir ese permiso que se les dio para la constitución jurídica previa. Y lo que podría venir también es una intervención del Consejo Nacional de Competencias, porque estamos viendo que se está ejerciendo una competencia al margen de la ley, o sea, no se lo está haciendo, y eso lo dice el organismo que tiene competencia para aquello, que es la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Se han cumplido algunos permisos
permisos, se han entregado ya algunos permisos en cuanto ya a operadoras en los últimos meses, ¿conocen ustedes? Bueno, lo que nosotros conocemos es lo que conoce la ciudadanía, sí. Para esa nueva operadora Puyo Intrampu, para esa se giró, es un permiso de constitución, de autorización para constitución jurídica previa, que es el paso previo ya a la concesión del permiso de operación. Pero hemos visto nosotros últimamente que se han quedado un poco en realidad por los señalamientos que se ha hecho, pero se han quedado ahí en ese sentido. Pero yo creo que esto ya viene a traer un tema netamente jurídico y de procedimiento que en este caso la transcomunidad tiene que acatar, es decir, no tienen que seguir con la misma tosudez del caso. Aquí, por ejemplo, la gente del transporte en ningún momento ha dicho que se opone a ningún cambio, en ningún momento se opone, pero sí que queremos estudios que se hagan, obviamente de conformidad a la ley, que se hagan nuevamente los estudios y que se cumpla, que la Agencia Nacional de Tránsito diga que se está cumpliendo con los parámetros que exige, en este caso, el organismo rector del tránsito a nivel nacional.